R es un lenguaje y un ambiente para programación estadística y de gráficos. Y la importancia de esto está en, en la tendencia, en el enfoque estadístico y de gráficos, presentaciones de gráficos que también vamos a aprender en este curso, em, muy de diseño automático, bien diseñados y en el fondo automatizados para incluso hacer interacciones con ellos. ¿Ya? Primero mencionar que el manejo de datos en R está altamente automatizado y es eficiente. El análisis estadístico de igual forma, al igual que el manejo de datos, también es eficiente, está altamente automatizado y es posible acceder a distintas librerías creadas por de diferentes personas para poder hacer análisis más profundos. También R nos presenta eh, herramientas como los dashboards o las presentaciones. Nosotros podemos hacer presentaciones como de PowerPoint, pero en R, mostrando diferentes gráficos, diferentes textos, en el fondo como respuesta al análisis que ya hayamos hecho. Es altamente utilizado en la actualidad para la creación de modelos de inteligencia artificial y que esto se representa en el fondo como modelos complejos y es tal la complejidad que R puede manejar, o sea, esa es la potencialidad que este software entrega. Y por último, rescata su automatización como tal. Los procesos son muy cortos, funciones muy directas que permiten hacer muchas cosas. Y son utilizados también en la automatización como elementos, robots, entre otros, y la simulación, que sería como otro aspecto de la estadística en el que hay modelos más avanzados, pero que también pueden ser implementados en R dada su estructura, su forma de programación. Una de las características más importantes entonces es que es de código abierto, o sea, en el fondo la programación acá puede ser compartida con diferentes personas. De hecho, hay un sinfín de librerías que han publicado distintas personas que permiten, en el fondo, ir más directamente a lo que nosotros necesitamos por medio de funciones que no vamos a tener que crear, sino que vamos a poder llamar de la creación de las personas en el fondo. Y es un lenguaje totalmente amigable. Las funciones son directas, es bien intuitivo y, y a lo largo de la codificación se comporta relativamente bien. Es muy similar si es que uno quiere extrapolar algunas ideas a otras aplicaciones. También una de las principales ventajas que tiene R es que es gratis actualmente y luce de esta forma. Este es una interfaz de utilización de R que se llama RStudio, que actualmente es gratis y tiene estas cuatro grandes ventanas y vamos a ir viendo en el fondo después más aplicaciones de esto. En la parte superior izquierda tenemos lo que es denominado el script, que es en el fondo la codificación en sí, es un archivo de codificación de R. Se separa de la consola, que es aquella que muestra los outputs de la programación. Entonces nosotros vamos programando acá, vamos corriendo porción de código y acá la consola va a retornar en el fondo lo que aquellas funciones que nosotros llamamos eh, entregan. En el lado derecho superior tenemos el espacio de trabajo con sus variables, valores específicos que ya hemos determinado y funciones si es que nosotros las creamos, porque nosotros también podemos crear funciones y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Y en el lado derecho inferior tenemos entonces lo que es los archivos, la visualización de gráficos que podamos hacer. Este es un gráfico creado con una librería que también vamos a ver y y permite en el fondo eso, tener títulos, tener ejes de manera simple, tener leyendas de manera simple. Entonces, en verdad es muy amigable y es muy útil para lo que vamos a ver en el curso. Entonces en Google vamos a buscar descargar R y acá vamos a entrar al primer link y vamos a presionar acá, donde dice Download R 4.0.2. Esto en el fondo nos va a permitir descargar el R en sí, ¿ya? Una vez los descarguemos, lo instalamos
Y vamos a buscar entonces en internet ahora RStudio. RStudio y vamos a buscar entonces la pestaña de descargas. Vamos a bajar en la pestaña de descargas y vamos a elegir este que dice RStudio Desktop, que es gratis, free. Lo mismo, descargamos. Yo tengo Windows, también funciona para Mac. Acá está Mac. E instalamos. Tiene que ser en ese orden. ¿Por qué? Porque RStudio lo que corre en el fondo es R en una interfaz más amigable, que es lo que vamos a utilizar nosotros y nosotras. Entonces, una vez tengamos ya R instalado, vamos a abrir RStudio y vamos a encontrarnos con esta interfaz, ¿ya? Lo más probable es que salga en blanco su interfaz, pero esta puede ser cambiada acá en configuraciones, ¿ya? Entonces, tenemos acá arriba lo que son los archivos, todos los tipos de archivos que podemos crear hasta el momento. Vamos a utilizar específicamente los RScripts, pero RStudio en el fondo nos deja programar en más lenguajes. De hecho, nos deja hacer documentos LaTeX, HTML, CSS, lo más famoso, JavaScript, CS++, trabajar en SQL y bueno, obviamente no el JavaScript, que es lo que vamos a utilizar en esta oportunidad, ¿ya? Ahora, para crear un nuevo archivo R, vamos a New File y vamos a RScript y acá ya pudiésemos escribir. Voy a hacer un comentario que se hacen con hashtag o estas gatos. Pero para esta oportunidad yo voy a trabajar con un documento que ya creé y vamos a ir viendo distintas funciones, como les asignar variables, operaciones básicas, las funciones básicas, manejos de arreglos, matrices, manejos de tablas, funciones, estructuras de control, lectura de datos y lo que es el manejo de directorio para guardar archivos, ¿ya? Entonces voy a ir abriendo estos pequeños cuadraditos. Primero, ¿cómo asignamos variables? ¿Qué son las variables? Variables son elementos en la memoria que van a tomar valores específicos, ¿ya? Entonces yo escribo porción de código, eso es lo principal. Yo escribo una porción de código y después la voy corriendo, la voy pasando a la consola. Puedes hacerlo de dos formas. Por ejemplo, copio, pego en la consola y aprieto Enter. O marco y voy acá donde dice Run, y también corro. Sucede exactamente lo mismo. O la forma más fácil que tengo es apretar Control Enter, que es como lo más famoso. Si utilizamos R sin RStudio, o sea, R como el software que viene base, es Control R. Y en los Mac es con comando en vez de control. Entonces, voy a limpiar la consola y voy a partir entonces asignando X. Si se dan cuenta, cuando asigno X, X toma un valor acá en la memoria, entonces se guarda en el espacio de trabajo. Y cuando yo llamo a la variable sola, se imprime por pantalla. Lo mismo voy a hacer con Z. Y aquí estoy utilizando un signo igual para hacerlo. Si es que yo utilizo este símbolo que yo lo denomino símbolo de asignación, mismo tema, X ahora vale 2 y lo podemos corroborar ahí. Y lo mismo, si yo quiero imprimir por pantalla alguna variable, también lo puedo hacer con la función print, que es como la función base en el fondo para poder hacer impresiones en consola. Para utilizar arreglos, que en el fondo son cadenas de valores, se utiliza con C, que viene de cadena, de concatenar, y va entre paréntesis separado por comas los elementos. Y si yo imprimo, ahí está, un arreglo. Yo pudiese asignar a variables elementos strings, que son cadena de caracteres, que van entre comillas, y en la consola aparecen de otro color. Entonces ahí tengo una cadena de caracteres, ya no son números. Si se dan cuenta acá, Y o Y son números, una cadena de números, y acá es una cadena ya de caracteres. Pues sigue la misma idea. Acá 1, 2, 3 no son números, son caracteres. Y también existe una función de asignar, en caso de que queramos ser más minuciosos
con la asignación. ¿Ya? También tenemos valores de verdad, verdadero y falso, true, false, y podemos hacer también cadenas lógicas, la misma idea. ¿Ya? Entonces una vez sabemos ya asignar variables, vamos con las operaciones básicas. La suma, simplemente dos elementos, lo sumamos con el signo más. La multiplicación con signo de asterisco y la división, ¿ya? Que es con el slash. También podemos utilizar logaritmo y bueno, así está el logaritmo natural, la potencia, distintas operaciones, son las típicas. Ahora nosotros podemos sumar variables, no hay problema con eso. Entonces nos acordamos que x vale 2 y x más 3 entonces 5. ¿Ya? Lo mismo, z vale 8, x vale 2, por lo tanto z por x vale 16. Podemos también sumar vectores, por ejemplo ahora el vector w, que es el número 1, 4 y 5, lo vamos a mostrar por pantalla, y el vector 1, 2, 3, que era y, si yo lo sumo, da 2, 6, 8, que en el fondo es sumar por puesto. El primer puesto es 1 más 1, 2, el segundo puesto es 4 más 2, 6, y el tercer puesto es 5 más 3, 8. ¿Ya? Ahora, si yo los multiplico, también se multiplica por puestos. 1 por 1, 1, 4 por 2, 8, y 5 por 3, 15. La multiplicación es por puestos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo a una variable que es de largo 1, que es L vale 3, se la suma un vector? Que si se acuerdan, Y vale 1, 2, 3. Entonces, ¿qué hace esto? En el fondo se repite L tantas veces sea necesaria para cumplir con la cadena que estoy sumando. Entonces, si vale 1, 2 y 3, a 1 se le suman 3, que da 4, a 2 se le suma 3, que da 5, y a 3 se le suma 3, que da 6. ¿Qué pasa si ahora tengo una cadena en L y sumo ahora Y con L, que son de distinto largo? Y es de largo 3, L es de largo 2. Bueno, acá da un warning que no es un error, sino que es una advertencia y dice efectivamente que los objetos no tienen el mismo largo, porque es uno más corto que el otro, pero igual entrega un valor. Y esto lo que hace es lo siguiente. Yo el primer elemento se lo sumo al primer elemento de Y, que era 1. 3 más 1 da 4. El segundo elemento se lo suma al segundo elemento de Y, que es 2 más 2, 4. Y ahora, para el tercer elemento, se repite entonces la cadena L. Entonces el primer elemento de L es 3 y se suma con el 3 de Y, que sería 3 más 3, 6. ¿Ya? Entonces la cadena en el fondo se va repitiendo tantas veces sea necesario para que los dos arreglos tengan el mismo largo. ¿Ya? Respecto a funciones básicas que vienen ya programadas, tenemos por ejemplo la media. Si y es un vector, 1, 2 y 3, queremos calcular la media, que es 2. La media se calcula como 2. Si yo quiero consultar en el fondo cuál es la información respecto a una función específica, lo puedo hacer con el signo de interrogación. Y en el lado derecho me sale que es la media aritmética, entonces la función media, que yo la aplico sobre un objeto. Y ya tengo cada una de la información de los parámetros que acepta esta función, porque esto en el fondo son funciones de R. ¿Ya? Entonces X tiene que ser un vector, un objeto tipo vector, o puede ser una matriz. Trim es en el fondo a quien considero de este vector, porcentaje superior, inferior, entre otros. ¿Ya? Si es que remuevo los valores NA, que son valores como perdidos o que no cumplen con las características del vector. Y puedo hacer lo mismo con help, la función help. Entonces, aplico help. Acá no se vio porque ya lo había hecho, pero cambió la pantalla en el lado derecho. ¿Ya? ¿Cómo hago una secuencia simple? Una secuencia simple en el fondo es una secuencia de valores. Lo puedo hacer con cota inferior de la secuencia, cota superior y el dos puntos, que en el fondo dice desde qué número a qué número. Si imprimo P, tengo valores del 1 al 10, un vector de valores del 1 al 10. O lo puedo hacer por medio de la función, que se llama secuencia. ¿Ya? Lo mismo, del 1 al 10. Pero la ventaja de la secuencia es que permite
controlar cuál es el incremento. Entonces el incremento ahora va a ser de 0,5. Entonces yo voy a tener 20 valores, porque ahora tengo el 1, el 1,5, el 2, el 2,5, dado que el incremento es cada 5. ¿Ya? También, perdón, también puedo utilizar una función que se llama repetir, que viene de repeat en inglés, y repito en el fondo 1 4 veces y se lo asigno a la variable t. Ahí. O puedo repetir, por ejemplo, un vector 5 veces. Entonces repito el vector en t2. Se repite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 veces. ¿Ya? Así puedo repetir yo cadena de caracteres, secuencia, funciones secuencia. No hay problema con eso. ¿Ya? Respecto al manejo de arreglos, primero, por ejemplo, si yo creo el vector b, lo muestro por pantalla, 2, 4, 6, 8, 10, el vector tiene posiciones. Es la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, para llamar al elemento que se encuentra en una posición, tengo que hacerlo por medio de los corchetes. Digo, el elemento, abre corchete, la posición, cierra corchete. Entonces, si yo corro esto, me da 4, que es efectivamente el elemento que está en la segunda posición. Si es que yo quiero más de una posición, entonces tengo que especificar un vector de índices, porque ese vector va a ser el vector de 1 y 3. Entonces, si yo pido, en el fondo, eh, con índices 1 y 3, voy a tener el elemento que está en el puesto 1, que es 2, acá, y el elemento que está en el puesto 3, que es 6. Ahora, yo pudiese también pedir una secuencia de elementos. Esta secuencia, si yo corro solo esa porción con control enter, me da solo esa porción del código, que es de un vector del 1 al 4. Entonces voy a pedir los elementos de la posición desde el 1 al 4, en ese orden. Sería 2, 4, 6, 8. Quedó afuera el 10, que está en la posición 5. ¿Ya? Si yo quiero pedir por condición, por ejemplo, los elementos que estén en B, tal que el valor del elemento sea menor a 6, también lo puedo hacer. Entonces me da 2 y 4, que son efectivamente los elementos que están dentro, que son menores a 6. Si yo corro solo esta porción de código, que es b menor a 6, me da un vector lógico que me dice en qué posiciones esto es verdadero y esto es falso. Entonces, lo que estoy entregando acá adentro es un vector lógico. Y cuando es verdadero, se retorna efectivamente ese valor. ¿Ya? Esa es la lógica que hace atrás R. Entonces, voy a utilizar esto para después. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las matrices. Las matrices se crean por medio de la función matrix en inglés y solicita, que esto debiese estar acá abajo, solicita un vector y después ese vector lo empieza a distribuir en filas y en columnas y los rellena en un orden específico, que eso es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el vector es de 4 elementos, W es un vector de 4 elementos, que lo quería arriba, 1, 2, 3, 4. Entonces, esta matriz va a tener dos filas, dos columnas y va a ser rellenadas por fila. Entonces, si se dan cuenta acá, la matriz tomó este vector y empezó a llenar primero las filas y después cambió de columna, cuando ya no le quedaban columnas para llenar. Entonces, el elemento 1, 2 quedó en la primera fila, ya no me quedan columnas de la primera fila, entonces paso a la segunda fila, 3 y 4, y ahí terminó. ¿Ya? Si yo lo hago al revés, voy a apoyarme de el vector z, lo mismo, dos filas, dos columnas, pero ahora es falso el hecho de que se rellene por fila, por lo tanto va a ser al revés, se va a llenar obviamente por columnas. ¿Ya? Entonces, los primeros dos elementos, 2 y 4, llenó 2, 4, se le acabó la primera columna y voy a la siguiente, que sería 6 y 8, 6 y 8. Entonces es distinta la forma en que se llena la matriz. ¿Ya? Ahora, operaciones de matrices. A menos B. A menos B es simplemente la resta matricial que es por puesto. 1 menos 2 es menos 1. 2 menos 6 es menos 4. Así sucesivamente. El producto matricial, que este producto que es fila por columna. Entonces sería
A ver si tengo las matrices acá. Em, 2 por 2, perdón, 1 por 2 más 2 por 4. 1 por 2 es 2, 2 por 4 es 8. Y la suma de eso da 10. Y ahí está, el 10. Y entonces después tenemos otro tipo de multiplicación, que es la multiplicación por puesto. Ya acá es distinto. Este 2 viene de resultado de la multiplicación de 1 por 2. Entonces esta multiplicación, cuando es directa, sin estos porcentajes, es solo multiplicación por puestos, como si fuese un vector. Y para hacer el producto matricial, en el fondo, se le coloca esos porcentaje, multiplicación, porcentaje. Si yo quiero la inversa, la matriz inversa de A, es con solve, de resolver. La determinante, la media, y en el fondo acá calcula el promedio de los valores que existen en la matriz A. La desviación estándar, lo mismo. Formula la desviación estándar en la matriz A, que es 1, 2, 3 y 4. Entonces sería, la media por ejemplo sería 1 más 2 más 3 más 4 dividido en 4, y eso da 2.5. Y la desviación estándar es el cuadrado de la raíz del cuadrado de la diferencia de la desviación del promedio. ¿No es cierto? Con la fórmula conocida. Si yo quiero posiciones en esta matriz, por ejemplo, fila 1, columna 2, que sería este 2, lo hago separando, en el fondo, misma idea, corchete, pero lo hago separando por esa coma. Se me da 2. Si yo quiero todas las filas de la columna 1, dejo en blanco en la posición de la fila, digo coma y llamo a la columna. Entonces sería 1 y 3, pero notar acá que me lo entregó con formato vector, ya no es una matriz. Y si quiero todas las columnas de la fila 1, por ejemplo, dejo en blanco la porción de la columna. Lo mismo, 1 y 2, que sería este 1 y 2. Todas las columnas de la fila 1. Ahora, respecto al manejo de tablas. Las tablas en el fondo son específicas en R. Ya no estamos hablando de matrices, no estamos hablando de vectores, sino que estamos hablando de tablas, de configuración de datos basado en relaciones y en atributos. ¿Ya? Entonces, vamos a apoyarnos de dos cosas que vamos a ver en el futuro, que es el muestreo aleatorio. Vamos a tomar una muestra aleatoria de una distribución uniforme, ¿ya? Después más en otros videos vamos a ver lo que es esto, ¿ya? Pero para yo obtener siempre la misma cadena de valores pseudo aleatorios, seteo la semilla. Entonces cuando yo voy a llamar en el fondo a estas funciones aleatorias, seteo las semillas para poder eh, tomar siempre los mismos valores, ¿ya? Entonces voy a redondear. Esta es la función de redondeo, porque estos valores me van a dar continuos, pero para simplificar la edad vamos a hacer valores solo enteros. Entonces a la edad le voy a asignar valores enteros de una distribución uniforme, y lo mismo con el peso, ¿ya? Entonces la edad me quedaron 50 valores aleatorios enteros, y lo mismo con el peso, 50 valores aleatorios enteros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una base de datos, perdón, una tabla relacional que lo hago por medio de la función DataFrame, y las columnas van a ser edad y peso, que en el fondo son los vectores que utilizamos acá arriba, ¿ya? Y eso lo voy a denominar personas. Lo voy a guardar en un objeto que se llame personas, ¿ya? Si les muestro entonces personas, se van a dar cuenta que son 50 filas con personas que tienen su edad y peso. Entonces cada fila es una persona con una edad y un peso específico, ¿ya? Lo importante acá es que estas tablas se llenan por medio de las posiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera edad con el primer peso, 36,76, la segunda edad, 69,49, con el segundo peso, las personas, y así sucesivamente hacia adelante. Y esto es predominante en la programación en R. Siempre que nosotros juntamos tablas, siempre que nosotros juntamos vectores y las transformamos en tablas o en matrices, siempre se mantiene el orden de las posiciones. Es lo más importante dentro de esta programación, porque es lo que no podemos controlar, ¿ya? También hay otras formas de hacerlo por medio de join, que son
formas específicas de juntar tablas, pero eso ya es programación más avanzada. Si nosotros estamos haciendo algo más simple, eh, primero lo que nos tenemos que asegurar es que el orden de estos datos sean consecuentes con lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahora, si yo quiero llamar, dado que tengo esta tabla, ¿ya? Esta tabla de personas, y les voy a mostrar acá otra función que se llama head, que es para mostrárselo como un encabezado, que en el fondo son las primeras 6 filas. Si yo tengo esta tabla, ¿ya? Que mantiene en el fondo las 50 filas, pero me muestra solo 6, y yo quiero solo obtener la edad, entonces acá ya empiezo a utilizar lo que es el signo peso, que rescata columnas específicas de una tabla, ¿ya? Entonces, si yo corro esta porción, que es personas, peso, edad, yo obtengo solo las edades como vector, lo mismo con el peso. Y, por ejemplo, si yo ya quiero obtener condiciones, quiero poner, por ejemplo, a las personas que tienen de edad mayor a 60, lo hago con la misma idea de arriba, pero con mi apoyo de las mismas tablas que utilicé antes de valor lógico, y de la misma forma que lo hemos hecho antes con los corchetes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quiero las edades, en el fondo, las personas, pero solo la columna edad, de aquellas personas, corchete, acá va el filtro, que tienen de edad mayor a 60, ¿ya? Entonces, misma idea, esto que está dentro entrega las filas en que se cumple con la condición, y aquellas que son verdaderas entonces van a ser retornadas. Entonces todos los valores de acá tienen números mayores a 60, y lo mismo con pesos, pesos menores a 50. Todos los pesos acá son menores a 50. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero identificar aquellas filas en que se cumple esto? Entonces yo voy a llamar los nombres de las filas, que en el fondo son estos indicadores de fila, el índice de fila de la tabla personas, en donde las personas tengan peso menor a 50, ¿ya? Y esto me va a retornar entonces el índice de la fila. La fila 2, 10, 11, que son personas. La persona 2, 10, 11, 17, 19, 28 y 32 cumplen con que su peso es menor a 50. Y esto me da otra forma de filtrar, porque ahora yo ya puedo tomar muestras basado en criterios específicos, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo quiero todas las columnas de aquellas personas que tienen peso menor a 50, ahora ya utilizo, dado que personas eh, es una tabla con dos columnas, ya debo utilizar coma para las columnas, en el fondo. Entonces necesito las personas que en la fila cumplen con que el peso es menor a 50, y acá estoy solicitando todas las columnas, dado que dejé el valor por omisión. Entonces ahora sí, tengo efectivamente lo que había visto arriba, que la persona 2, 10, 11, 17, 19, 28 y 32 tienen efectivamente pesos menor a 50, perdón, y acá están 2, 10, 11, 17, 19, 28 y 32. Son las mismas personas, pero ahora tengo toda su información, peso y edad, ¿ya? Y todos estos pesos, si se dan cuenta, son menores a 50, y en el fondo quizás podría rescatar la edad de acá, que no tenía ningún tipo de restricción. Por otro lado, por ejemplo, vamos a apoyarnos de un vector que sea de colores, de caracteres en el fondo que van a representar colores. Y esta lo voy a repetir 20 veces. ¿Por qué? Porque yo quiero que en el vector color tenga los suficientes colores como para asignar ahora a las personas colores, ¿ya? Pudiese asignar colores de eh, alianzas, por ejemplo. Entonces, de estos 60 colores en el fondo que hice, si se repetió un vector de largo 3 20 veces, tengo 60 elementos, voy a tomar una muestra aleatoria. Por eso, como es muestra aleatoria, voy a setear una semilla para que me dé siempre los mismos valores de color, y voy a sacar solo 50 valores, ¿ya? Pero, y acá introducimos un concepto nuevo, los voy a guardar como factor. ¿Qué es un factor? Un factor es un atributo de alguna tabla que tiene niveles. Entonces, ahora cuando yo imprimo colores, tengo solo 50 colores aleatorios, desordenados, y este factor tiene niveles.
Entonces ya no es em, tan incierto la estructura de este atributo porque yo ya tengo conocimiento de que se repiten solo estos tres valores, azul, rojo y verde. Entonces los pudiese contar, pudiese hacer gráficos con ellos, pudiese utilizarlos para separar elementos en una base de datos por color. Entonces esto me da un poquito más de control. Dado que yo sé que estas son características de las personas, ya, ya tengo un poquito más de control de su configuración en la base de datos. ¿Ya? Ahora, a personas yo le voy a agregar una columna, ¿ya? Y eso se hace por medio de la función cbin, que en el fondo C es de columna, ¿ya? Entonces a la tabla personas le voy a indexar la columna color. Entonces si hago esto, y voy a mostrar solo la primera porción de la tabla, porque es muy larga, no sale en toda la consola, tengo ahora lo mismo, la misma edad, mismos pesos, pero ahora concatené un color asociado a esa persona, ¿ya? Y, por ejemplo, ahora puedo filtrar las personas con peso menor a 50, pero ahora voy a solicitar solamente la edad y el color. Y eso lo hago por medio de la porción de columnas, pero la columna no voy a llamar solo la edad, sino que voy a llamar a edad y color. Son dos cosas específicas, puntuales. Entonces lo hago por medio de esa sentencia. Entonces tengo de esas personas que ya habíamos validado que tienen el peso menor a 50, su edad y su color asociado. Puedo llamar, por ejemplo, bajo peso, por un criterio cualquiera, a las personas que tienen peso menor a 50 y los puedo asignar en otra variable. O bajo peso con solo los colores de las personas de bajo peso. Y si se dan cuenta acá, entonces filtré peso menor a 50, coma, y la columna específica que solicito es la número 3, que es la columna número 3. Entonces, ya acá introducimos un nuevo elemento. ¿Cómo podemos solicitar columnas? Podemos solicitarlas con sus nombres o por medio de su indexación en la tabla. Entonces, edad es la columna 1, peso es la columna 2, color es la columna 3. Y como estoy solicitando eh, solo una columna, me la transforma a un vector y sigue diciendo que los niveles en el fondo de estos colores son azul, rojo y verde. Veamos entonces algunas funciones. Funciones que podemos aplicar en matrices. Vamos a crear una matriz entonces con números aleatorios. Eso hace el sample. De 50 números aleatorios voy a sumar solo 30. Y voy a hacer una matriz de 5 por 6. Estos dos numeritos multiplicados deben dar en el fondo el largo de la matriz, ¿ya? Del vector que vamos a utilizar para la matriz. Entonces, esta es la matriz, ¿ya? Vamos a aplicar, por ejemplo, perdón, algo que no hice acá, que voy a hacer también, es setear la semilla para que nos dé siempre los mismos valores, ¿ya? Entonces ahora son otros valores los que me dio, pero siempre me va a dar los mismos. Y yo corro, por ejemplo, de nuevo la semilla y corro de nuevo el muestreo aleatorio y creo la matriz 50, 45, 6, 25, lo mismo acá, 50, 45, 6, 25. Dado que yo corrí la semilla justo antes de la cadena aleatoria, se generó los mismos números aleatorios, ¿ya? Entonces vamos a aplicar funciones a filas. ¿Cómo sabemos que a filas? Porque el segundo parámetro que tenemos acá es un 1, ¿ya? Entonces la matriz M, por fila, yo quiero la media. La media por fila. Entonces 50 más 45 más 6 más 25 más 19 dividido en 5 es 29. Lo mismo, los números de la segunda fila dividido en 5 es 31.6. Y así sucesivamente. Ahora quiero por columna. Entonces ya cambio este número a 2. Entonces, los números de la primera columna hacia abajo, dividido en 6, me da 39.3 periódicos. Lo mismo con la segunda, tercera y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, la función summary me permite obtener un resumen estadístico de lo que esté solicitando. Y en este caso, por ejemplo, voy a hacer un resumen estadístico por fila. Entonces, la fila 1, el valor menor es 6. El primer cuantil es 19, la mediana es 25, la media es 29
que es consistente con la media que obtuvimos acá arriba, lo mismo. Y el tercer cuartil es 45 y el valor máximo es 50. Lo mismo para las demás filas. Y todo esto es distinto a calcular, por ejemplo, la media, solo la media de la matriz, que en el fondo sumó los 30 datos y lo dividió en 30. ¿Ya? Ahora, vamos a crear funciones con listas. ¿Qué son las listas? Las listas son elementos que no necesariamente deben tener el mismo tipo y simplemente es una indexación de objetos. Los objetos pueden ser totalmente distintos, pueden ser, puedo tener un número, después un vector, después una cadena de caracteres, después una tabla. Acá no hay problema con eso, pero en el fondo la lista aguanta todo, cualquier tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer en la lista? Voy a decir A va a ser la columna 1 de nuestra matriz, B va a ser la columna 2, con todas las filas, porque no denominé las filas, y C va a ser la columna 3. ¿Ya? Y voy a mostrar L. Y L, si se dan cuenta, ya tiene otro tipo de indexación. Ahora, L en la posición A, que es el nombre que yo llamé acá, A, tiene un vector que corresponde a la primera columna de la matriz M. ¿Ya? Entonces, ahora cambia el nombre. Apply era para aplicar funciones específicas sobre filas, por ejemplo. Ahora voy a aplicar una función que se llama lapply, que es para aplicar funciones específicas en las listas. Por ejemplo, la función suma, yo quiero hacerlo para cada elemento de la lista. Y esta sigue retornando otra lista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en sum lista voy a retornar la suma de todos los elementos que estaban, pero separados por cada elemento de la lista. Entonces, si yo tengo acá el primer elemento de la lista A tiene 50, 40, 33, 30, 44 y 39, si yo los sumo, entonces obtengo 236, que es lo que sale acá en la lista. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer, pero ahora en vez de L uso la función S, y S me retorna simplemente un vector. Entonces ahora el vector tiene posiciones y las posiciones tienen nombres. ¿Ya? La posición 1 tiene el nombre A, la posición 2 tiene el nombre B, pero sigue siendo un vector. Y eso es lo importante. Es la misma información que arriba, pero ahora está retornada como un vector, no como una lista. ¿Ya? Las listas son súper útiles en todo lo que es la programación en R, porque aguanta cualquier tipo de objeto y de cualquier largo. Ahora vamos a ver cómo se crea una función propia. La función propia es por medio de la función, valga la redundancia, function, y acá entregamos el parámetro necesario para yo poder utilizar esta función. ¿Ya? Entonces, infonúmero va a ser la función que va a tener de parámetro de entrada x, y ¿qué va a hacer? Va a imprimir primero la palabra summary y va después a imprimir el resumen estadístico de x, que puede ser un número, un vector, una matriz. Después decir media, min, y va a imprimir la media, y después va a retornar la mediana. Entonces, ¿qué hago acá? Esto simplemente se imprime por consola, pero acá estoy retornando un valor. Entonces, yo puedo asignar esta función a otro elemento. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta forma. Por ejemplo, utilicemos el vector b. Perdón, tengo que correr también la función. ¿Corro la función? Ahora sí. Corramos la función b. B, si yo corro solo la infonúmero en B, ¿qué hace? Imprime summary, después imprime efectivamente, que es la segunda parte, el summary de X, resumen estadístico, después imprime min, que es mediana, perdón, media, y después imprime el valor de la media, y después retorna la mediana. Ahora, si yo eso se lo asigno a algún valor, el valor que va a quedar guardado acá, en media en B, es efectivamente solo la mediana. Porque eso es lo que retorné. Eso es lo que retorné. Entonces, si yo asigno esta función a algún elemento, es efectivamente esta porción la que va a quedar guardada en ese elemento. Veamos concatenaciones. SprintF es una forma de concatenar muy famosa en varios lenguajes, que en el fondo va tomando cada elemento que tiene un porcentaje con una letra específica, y las letras tienen un significado, con los elementos que yo voy separando por coma, que son parámetros. Entonces, por ejemplo, me despierto a las
primera variable, segunda variable, tercera variable, concatenadas como string, por eso la S. Y si yo lo junto, acá dice me despierto a las 8:05 am. Después, A, por ejemplo, voy a asignarla como un sexto. Entonces, A en el fondo tiene un valor flotante, tiene comas, decimales infinitos. Si es que yo lo utilizo como porcentaje f, entonces voy a tener el porcentaje flotante. Pero, por ejemplo, si ahora aplico .3f, el formato de impresión es de 3 decimales solamente. ¿Ya? Entonces, eso es como lo importante dentro de esta función, que uno puede ir editando el formato de entrega de todos estos elementos o de estas concatenaciones. Y la concatenación más famosa en el fondo es el paste, que se utiliza para concatenar de manera simple, sencilla, elementos separados por coma, y después utilizamos el parámetro sep de separate, y que nos dice cómo los vamos a separar. Entonces los voy a separar por un espacio. Acá hay un espacio. Y lo mismo, me levanto a las 8:05 de la mañana. Y yo también pudiese utilizar variables. Entonces, si los pongo entre comillas son string, si no lo pongo entre comillas son variables. Y A era un número, 0, esto, 0.166 periodo. Y la separación, por ejemplo, pedí que fuese con 3 puntos separados. Entonces, tengo, que era el primer elemento, coma, A, entonces punto, que es la separación, A, que es 0.16 periódico. Después, termino de imprimir A, coma, de la edad que tendrá 10 años más. Entonces, la separación punto, que es la concatenación que hizo, y el otro vector. ¿Ya? Pudiese yo concatenar, por ejemplo, con una función, y esto ya es como una variación de las funciones, que es súper importante. Cuando yo utilizo una función y pongo parámetros con 3 puntos, lo que estoy haciendo es decir que acá yo puedo incluir cualquier otra cosa, y esa otra cosa va a ser manejada o indexada de esta forma, acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, X va a ser hola mundo. Hola, perdón. Solo hola. Y los 3 puntos van a ser mundo, que y tal. ¿Ya? Porque estos puntos expresan que yo puedo poner más parámetros. Pero yo no los voy a denominar y no voy a decir cuántos son. Y acá voy a concatenar X, que sería solo hola. Y voy a concatenar los demás puntos. ¿Ya? Los 3 puntos. Que serían todos estos elementos separados por coma. Y después voy a hacer una separación con espacio. Entonces, ¿qué me permite esto? Lo mismo. Hola mundo, ¿qué tal? En el fondo, que me permiten los 3 puntos es yo ir agregando más elementos a la función sin tener que haberlas definido previamente. Veamos estructuras de control. Por ejemplo, los colores. Vamos a utilizar los colores para iterar. Yo puedo iterar por elementos de un conjunto, color, incolor, y color va a ser una variable auxiliar. Imprimí todos los colores. La iteración en secuencia, por ejemplo, J va a ser un número. Lo mismo for, estructura for. Los I en el vector de 1 a 100, entonces va a tomar elementos de 1 a 100, los va a ir sumando y después imprimiendo, y los va a ir sumando y después los voy a imprimir en J. Entonces acá lo que hice fue sumar todos los números que hay entre 1 y 100, que da 5050. O yo puedo tener iteraciones anidadas, por ejemplo, el primero va a iterar en color, solo color, incolores, y el segundo lo voy a llamar color 2 incolores. Entonces son los mismos elementos, pero las variables las llamé distintas para poder utilizarlas. Y voy a decir que output va a ser la concatenación entre color, color 2, se van a repetir por cada uno con separación de hashtag, perdón, de slash, y los voy a imprimir cada vez que los concatene. Entonces acá tengo todas las combinaciones, rojo con verde, rojo con azul, después rojo con morado, rojo con celeste, después verde con rojo, verde con verde, todas las combinaciones, porque corrí iteraciones en los mismos conjuntos. La iteración while, que te solicita una condición para seguir iterando, entonces mientras i, que vale 1, sea menor a 6, imprimo. Y el repeat, que es la última, en el fondo itera, repite hasta que se encuentre con la función break. Entonces repite hasta que i sea mayor a 6. Cuando i es mayor a 6, paso un condicional, un if, que lo vamos a ver más abajo, y dice break, y se corta.
Y las condicionales, lo último. Que en el fondo, si yo tengo x, por ejemplo, if algo, x mayor a cero, entonces se imprime, perdón, acá, dado los decimal, la identificación de caracteres se cambió. X mayor a cero. Si es que x mayor a cero, entonces se imprime número no negativo. Si no, else, se imprime número negativo. Y en este caso x es 3, por lo tanto un número no negativo. Cumplió la condición. Y si ahora son condiciones más complejas, entonces los podemos hacer por medio de corchetes. ¿Ya? Entonces, x es menor a 4. Si x es menor a 4, entonces se imprime x. Y después imprimo 4, porque ya tengo dos condiciones. Es más complicado, entonces ya no puedo usar esto. Esto es como para usarlo en una fila nomás. Si tengo más condiciones, entonces voy a tener que separarlo por estos corchetes. Lo mismo la condición, y ahora vale 4. Si es que y vale menor a 4, entonces imprime lo mismo de arriba. Pero si no, acá, pero si no, abro corchete, entonces acá tengo condiciones más complicadas. Pero si no, entonces imprimo i más 1 e imprimo 5. ¿Ya? Que si yo saco ese 5, por ejemplo, imprimiría solo una vez 5, que es el i más 1. ¿Ya? Dado que i es efectivamente, bueno, dado que esto es falso, porque i no es estrictamente menor a 4, i es igual a 4, entonces por eso salta esta porción, que es el else. Y lo voy a cambiar a 5. Voy a hacer lo mismo, pero ahora dice que en el fondo esto es como la anidación de más elementos. La entonces indexación de condiciones por más de una condición, que sería acá i menor a 4. Si no, entonces si i es igual a 4, hay que hay otra condición evaluada, se imprime i más 1. Y si no, se imprime un warning, que en el fondo es como un error que yo induje. Entonces en este caso i es 5, por lo tanto no es menor a 4, no es igual a 4, salta el último. Y el stop hace que esto diga error. En el fondo es como un tipo de configuración. Perdón, la lectura de datos, que esto es lo último. Vamos a utilizar, por ejemplo, simplemente una librería que se llama Tidyverse. Y acá está cómo se instala. Yo esto lo copio, lo copiaría, lo pegaría acá y lo instalaría. No lo voy a instalar porque ya lo tengo instalados. Las librerías se instalan solo una vez. Las librerías son estos elementos que crearon otras personas. Y la voy a correr. Voy a... Ya la había corrido antes, por eso no me cargó, pero por lo general cargan más datos. Voy a utilizar la base de datos que viene de esta librería que se llama Iris, que es muy famosa, y la voy a guardar en data. Y ahora les voy a mostrar los datos. En el fondo son datos de plantas y tiene sépalos y pétalos aquí. Está el sépalo, largo de sépalo, ancho de sépalo, pétalo, largo y ancho, y la especie, que son tres: setosa, virgínica y versicolor. Pero lo que nos interesa acá es cómo escribo una tabla. La tabla la escribo con la función write.csv. Entonces pongo la data, el archivo, y después digo cómo se va a llamar. Y importante siempre poner la extensión. Entonces, si lo hago, se guardó. ¿Dónde se guardó? Y acá está lo importante. Es una función que setea el directorio. En el fondo, setea dónde voy a trabajar. Y acá yo tengo que poner una ruta. Y esa ruta va a ser la carpeta que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Y cuando yo haga write.csv, se va a guardar en esa carpeta. ¿Ya? Va a partir como la ruta, todas las rutas van a partir de esa carpeta. Por ejemplo, ahora voy a remover todas las variables. Si se dan cuenta acá, se fueron todas con la función remove, la lista ls. Y voy a leer esta base de datos, iris, que guardé, con la función read.csv. Entonces cuando la leo, aparece acá la data. Si se dan cuenta, yo no puse nada más que lo que estaba acá arriba, porque la ruta ya estaba puesta en el directorio. Y voy a mostrar el head de la data, es este. En este caso, es como parte quisquillosa nomás de la función, me retornó los números de fila.
una forma fácil de corregir esto es simplemente abajo de data, es asignar data. Y ahora vamos a decir que queremos todas las filas, pero quiero la columna 2, 3, 4, 5 y 6. Y en vez de eso, es más fácil decir que no quiero la uno. Y lo hacemos por la negación del elemento uno. Entonces, sería data menos uno, menos la columna uno. Y ahí entonces tenemos los datos.